La música de los marginados, el real folclore, carta de identidad de todo un pueblo y de un país y sus ciudadanos. Hoy, para hablarle de cómo esa música puede ayudar a liberarnos y romper fronteras, tenemos como invitada a Irka Mateo. Bienvenidos a la sala. Hey, hola mi gente, bienvenidos de nuevo a la sala. Hoy tenemos una invitada muy especial con una trayectoria bastante larga en el mundo del arte, de música, nuestra amiga querida que acaba de llegar no hace mucho a Nueva York, pero vino sí a deleitar a uno con su arte y con su persona también, porque es tremenda persona, Sí. señores. Hoy tenemos presente a Irka Mateo aquí y Irka, antes de entrar en conversación, dime. Gracias por invitarme y conocerlos a ustedes, que ya desde ayer o antes de ayer, que ya nos conocemos, nos hemos ido encontrando en Sí. todos los lugares aquí en el Ujú. Alto Manhattan. Y nada, que ha sido una oportunidad para conocernos un poquito y poder abundar como más en familia en lo que vamos a hablar. Sí, sí, sí. Pues sí, entonces vamos a entrar, como dice ya, en materia de una vez, porque estoy Vamos friendo y allá. comiendo. Exacto. Ilka, el arte de los marginados, el real folclore, ¿cómo ayuda a romper fronteras? Un tema muy interesante para nosotros, porque cuando hablamos de romper fronteras, hablamos de romper con esos muros mentales, esos muros espirituales también, a donde no permite a un ser humano abrazar la diversidad, a entender el otro, y lo que lo induce es, por el miedo y por la falta de conocimiento, la ignorancia, a crear ese odio hacia el otro o hacia lo diferente. No solamente a la persona, sino también a su arte, a su cultura, a sus costumbres y tradiciones. Y me parece interesante porque tú vienes haciendo un trabajo de hace mucho tiempo eh, que contribuye a sanar, si se le puede llamar ese mal, esa enfermedad, de la no tolerancia a la diversidad, pero también de no abrazar los orígenes de identidad de uno, de cual somos muy ajenos, muchos dominicanos y también muchos latinos también, que no conocemos realmente el folclore de nosotros, nuestra carta de identidad, por muchas razones. Y nada, con eso quiero, Ilka, que tú lo des por lo menos un tour, un curso no extensivo, sino de eso Sí, rápido, como sí, tipo sí. online. Un crash Un course. crash Un course, express, un un express. express. Exacto, exacto. Pues mira, yo veo que todo porque el odio también es miedo. Todo esto viene a raíz de la colonización. Así es que yo lo veo. Ok. Porque nosotros éramos un continente indígena, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces vienen esta gente de Europa, con respeto, porque yo no quiero menospreciar a ninguno de los componentes de nuestra identidad, sino todo lo contrario. Mi grupo se llama Irka Mateo y la Tirindanga, porque la Tirindanga es la botella que hacía Liborio Mateo para sanar. Ok. Y entonces mi música es sanación, porque yo estoy poniéndolo todo junto y respeto a mis ancestros, tanto indígenas como africanos, como europeos. Pero entonces ellos, los españoles, vienen de una España que acaba de tener una guerra con los árabes, que han estado 300 años, y luego de esto comienza un fanatismo católico, y luego de esto comienza una inquisición. Entonces, ese es el contexto de Europa cuando ellos llegan a América, y hablando más sobre nuestra isla. Entonces, ellos llegan y se encuentran con una población indígena, los taínos, que tienen también su propio sistema espiritual y religioso, el que ellos no conocen. Y viniendo de este caldo de cultivo de intolerancia, pues así mismo se traspasa a América esa intolerancia y ese deseo de convertir a todo el mundo al catolicismo. Entonces, los métodos que se utilizan para convertir a una población indígena es el reduccionismo, que quiere decir reducir tu cultura a cenizas, que no importa, y que la tuya es la real, es la verdad. Entonces, ¿qué causa eso en una población?
causa un sentimiento de inferioridad inmediatamente, porque desde que tú me dices tu cultura no es válida, la mía es la verdadera, y tú tienes que asumirla, porque si no, entonces tú vas a perder la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, estas personas comienzan a perder la confianza en sí mismos, empiezan a perder la confianza en su cultura, el amor a su cultura por el miedo a la muerte, al castigo. Entonces eso se va perpetuando. Y luego, para agravar más las cosas, pues entonces resulta que traen a nuestros hermanos y nuestras hermanas de África, que también traen sus culturas diferentes. Estas personas también vienen de diferentes lugares, Sí. de África del Oeste sobre todo, que es un lugar de una diversidad increíble, con tantos idiomas diferentes. Bueno, solamente en la isla de nosotros habían 5 idiomas diferentes. O sea, imagínate tú, de un continente como el de África, con todos estos idiomas, todas estas creencias espirituales que son transportados a la isla, que se encuentran con los taínos, y a ellos le pasa lo mismo. Y a ellos le pasa peor porque ya ellos vienen ya casados como en guerras, y vienen como prisioneros de guerra en estos barcos donde morían tantas personas por las condiciones en que llegaban. Entonces, estas personas atraviesan el Atlántico con todas estas penurias, llegan allá a una tierra desconocida a ser esclavos a este lugar. Entonces, el mismo proceso de la cristianización, de la catolización que se hace, sucede con los africanos también. Y para ellos es peor porque también fueron arrancados de su tierra. Okay. A mí me gustaría, basándonos en eso, porque vamos a ponértelo en contexto, ¿no? La dominicanidad es un híbrido, como tú bien dices, de europeos, africanos e indígenas, ¿no? Y el arte cuenta una historia. Puede ser música, puede ser pintura, puede ser literatura. La gente cree que solamente la literatura cuenta una historia, pero también la música cuenta una historia. ¿Ok? Cada historia tiene un protagonista. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría saber, la música tuya, como qué parte del taíno, cómo ese protagonista taíno, porque nosotros conocemos mucho el europeo lo conocemos nosotros al dedillo, ¿no? Eso se cree, porque en la República Dominicana no se conoce Bueno, realmente. o creemos, o nos hacemos más, Yo creo que el europeo en la República Dominicana es el blanco. Con Sí, eso ya, exacto. porque Con eso yo creo que la gente no conoce cuál es la cultura española en la República También Dominicana. es muy O sea, cierto. tú vas a cualquier pueblo en la República Dominicana y nadie tiene ni idea de cómo es la cultura española. Nadie sabe sobre eso. Ok, pero volviendo a lo que te quería preguntar, o sea, ¿cómo ese protagonista taíno ayuda a uno identificarse y presentar la dominicanidad como debería ser o como pudiera ser? No como debería, sino como pudiera ser. Como nosotros, ese protagonista O por lo taíno. menos ayudar a descubrir el quién soy yo. Exacto. Sí, mira, sucede que en la República Dominicana se ha descuidado todo lo que no es blanco. ¿Sabes? ¿Verdad? Porque ni siquiera vamos a decir europeo, ni cultural europeo, porque ni siquiera se conoce eso. Y nosotros lo que menos somos es europeo. Exacto. Entonces, el taíno se ha negado. Y no solamente, como veníamos hablando ahorita, se ha utilizado el taíno en algunas ocasiones para negar nuestra ascendencia africana, pero también el taíno se ha negado porque también es todo una cuestión de perpetuación, como estamos hablando ahorita, porque si el padre de las casas dijo, señores, se han exterminado los taínos, era para proteger los que quedaban puros, entre comillas, porque nadie es puro, pero los que no estaban ya ligados con africanos o con cosas, porque nosotros comenzamos a hacer una nación tripartita, o sea, indígena, africana y europea, desde que llegó Colón. Tú sabes, porque tú sabes que esos hombres llegaron solos. Y entonces las mujeres de esos hombres fueron taínas. El primer niño o niña taína nació 9 meses después que llegó Colón. Wow. ¿Tú entiendes? Porque ahí fue que comenzó todo.
Entonces, se ha negado que nosotros todavía tenemos una cultura taína y que tenemos un ADN taíno. Entonces, eso no se conoce en la República Dominicana. Nosotros necesitamos hacer un trabajo muy grande de recuperación de nuestro lado taíno, que todavía está vivo en nosotros, a través del idioma, como estábamos diciendo, pero también a través de la manera en que nosotros somos hospitalarios y muchísimas otras cosas, que nos reímos muchísimo de nada, que parecemos niños, ¡ah! Todo nos da risa, ¿tú entiendes? O sea, esos son algunos rasgos lindísimos que tenían nuestros ancestros de aquella época. Pero que también esa cultura está viva en los campos, en la manera en que se cocina, en las casas, en los utensilios, en la religiosidad. Todavía ya se adora las piedras, que eran los semíes, los dioses de nosotros. Todavía en el campo eso está vivo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, lo que nosotros necesitamos es educar. Es una cuestión de educación. Es desde las escuelas nosotros tenemos que reescribir esos libros de historia desde el principio, para enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas desde pequeños de que nosotros todavía estamos aquí, igual que los africanos. ¿Y cómo el arte tuyo y de otros que hacen el mismo arte como tú puede aportar a ese tipo de educación? A través de los ritmos que nosotros utilizamos y a través de las letras. Por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Taíno, que no sé si tú lo oíste cuando estaba oyendo el disco, que es una mezcla. Yo estoy, por ejemplo, la música es Congo de Villamella, que es una música africana. Pero la letra yo estoy hablando sobre los taínos. Entonces yo estoy hablando y estoy cantando en español. Sí. Entonces, o sea, ahí convergen ahí converge todo. Las tres identidades de la isla. Exactamente, a través de este ritmo que fue preservado, que vino del Congo, que es un ritmo funerario, que se toca en Mata de los Indios en Villamella, pero ellos usan la maraca y la maraca es taína también. Entonces yo aproveché para hacer una letra que hable sobre los taínos y para que la gente oiga y escuche. O sea, dicen guayaba, vija, caimonín, ceiba, caoba, copey, ceiba, caoba, copey, bauruco, higüey, samaná, yuca, yautía, mapuey. Todos esos son vocablos taínos. Sí. Ese es el coro. Guayaba, vija, caimonín, entonces ya luego la letra, entonces yo aproveché en esa canción para poner otros vocablos taínos, para que la gente se dé cuenta de que nosotros también tenemos el idioma en nuestro español. Escucho la sigua. Sigua es una palabra taína, que en maya es mujer, porque nosotros estamos ligados con ella. Escucho la sigua cantar, debajo de la guácara voy. ¿Qué es guácara? Cueva, la guácara taína. Ya. Debajo de la guácara. Me cogiste no, pero ahí. estamos bien, no te apures. No, me está dando clase. Debajo de la guácara. Está funcionando. Sí. Exactamente. Me está educando. Debajo de la guácara voy. Maví de bejuco me dan. Maví es taíno, bejuco es taíno. Y tú sabes que el maví viene de un bejuco, es del bejuco indio. Quisqueya taíno guaiteado, que es amigo, mi amigo de sangre. Entonces, por ahí es que va la cosa. O sea, yo uso el texto para que la gente oiga las cosas y se vaya educando y vaya asumiendo. Oye, pero vea, cabrón, nosotros realmente tenemos más de taíno de lo que se piensa. Es que es todo un mundo. Yo me pasé 7 años visitando el Calvario de Liborio Mateo, que hizo un archivo de música folclórica dominicana del sur. Y yendo allá, en la San Juan de la Maguana es la capital taína de la República Dominicana. Y yendo allá fue que yo descubrí toda esa dimensión indígena que hay en el campo dominicano. Como la gente, todavía ya se hacen rituales, por ejemplo, lo que estamos hablando de yucajú, el triángulo, el trigonolito, que se enterraba para que la yuca creciera sana y abundante. O sea, todavía eso se hace en los campos de allá. Y eso es un ritual que no tenía por qué estar vivo si no existiera la cultura taína. Y lo interesante es que muchos llevan ese ritual y seguro ni siquiera saben el origen y el por qué. Ni siquiera lo saben. Eso ha permanecido. Eso ha permanecido. Eso de que los indios viven debajo del agua. Por ejemplo, ¿tú has oído eso? No.
los indios viejos, ¿tú lo has oído? Eso Que lo los he indios, escuchado. No sé lo que significa, pero sí lo he claro. escuchado. Porque, por lo que te digo, hay cosas que uno ha escuchado bastante y muchísimas veces, pero uno ni siquiera sabe el por qué. Es algo de que un folclore tradicional, pero ahí que viene el punto del tema ahora, el folclore. Exactamente, exacto. Entonces ¿por qué? Toda esta música folclórica es nuestra identidad más primigenia, es nuestra cultura indígena y es nuestra cultura africana que cuando se encontraron como esclavos en la isla, se unieron y se unieron para sobrevivir. Entonces, algo interesante y qué bueno que caíste ahí en ese punto, porque retroalimenta el título de este segmento. El folclore es música de los marginados. Entonces, esa música de los marginados, en aquel entonces, los esclavos, hoy ayuda a nosotros a liberarlo aún más. O sea, no es pueden decir, pero es como una especie de contradicción, como lo que eran esclavos están ayudándonos a liberarse. Eso es lo que yo quiero que tú me expliques ahora. Exactamente, porque nosotros en la República Dominicana necesitamos abrazar al indio y necesitamos abrazar al africano, porque nosotros eso es lo que somos. Y eso Nosotros ayuda hablamos a liberar a uno. exactamente, porque para tú ser un ser humano completo, tú tienes que saber quién tú eres. Si tú no sabes lo que a ti te gusta, ¿qué tú vas a hacer en el mundo, por ejemplo? ¿Tú me entiendes? Y O sea, de hecho yo tengo una anécdota y es lo que realmente me ha llevado a mí a seguir descubriendo todo lo que tiene que ver con la dominicanidad. Precisamente hoy estaba yo en el desfile peruano en Patterson y la amiga que me invitó, nosotros somos compañeros de una clase de salsa, hacemos performance y toda esa cosa. Y yo recuerdo que una noche después de un ensayo, nosotros quedamos 2 horas y ella empezó a hablarme a mí de toda la riqueza de la cultura peruana, de todos los ritmos, de todas las tradiciones para cocinar, de cómo en esta parte de Perú hacen esto así, así, así. Y mientras ella me hablaba, yo solamente veía qué tan poco yo conozco lo mío. O sea, yo lo único que veía era que, óyeme, yo lo único que sé es que nosotros bebemos romo, que los capitaleños escuchamos salsa los domingos, que nada más sabemos bachata y merengue y no salimos de ahí. Pelota. Y la pelota. Exacto. Después de ahí yo no sabía más nada. Y entonces de ahí nace ese hambre de yo conocer. Exacto. Y entonces ahí nosotros volvemos a caer a la cuestión del reduccionismo, de que la cultura negra y la cultura indígena no valen nada, lo que vale realmente lo que yo estoy imponiendo aquí con la espada y con la cruz, que es lo católico, que es el español, porque nos quitaron las lenguas, ¿tú me entiendes? Lo católico, lo español, entonces, ¿qué pasa? Se instaura la Iglesia Católica. Entonces, toda esta gente que viene de África del Oeste, con todos sus sistemas religiosos y espirituales establecidos de siglos, y unas culturas indígenas que tienen 6.000 años ya ahí, con sus sistemas también religiosos y espirituales establecidos, son todos tirados por el suelo. Eso no es válido. Entonces como hablábamos también al principio, la gente empieza a sentirse inferior. Inferior y como los hace sentir inferiores, entonces no quieren expresar lo que ellos son por vergüenza. O sea, que eso es lo que contribuye hoy a la negación de la negritud del dominicano. Y de lo indígena también. Y ahí tú respondes la pregunta que yo te había hecho, de que tu música realmente, y la música de otros también exponentes, ayuda a nosotros encontrarnos con esa cosa. Ahora el problema es que el Estado... Exactamente, claro. Entonces nosotros ahora necesitamos volver a valorizar nuestras culturas indígenas y africanas, en que la gente en los campos, porque ahí es que está, nuestra identidad cultural primigenia está en los campos. Entonces las personas en los campos, que ellos no quieren que tú sepas que ellos bailan palos. ¿Por qué? Porque la música folclórica dominicana, claro, está estigmatizada porque hace parte de la religiosidad popular. Entonces, nuestra religiosidad popular es una mezcla porque tú sabes que hay una división taína en la religiosidad popular y después están las 21 divisiones. Entonces, la gente, como la Iglesia Católica estigmatizó nuestra religiosidad popular, que es un sincretismo, que es cosa del diablo, que brujería, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces la gente también tiene vergüenza de que las personas exteriores a su comunidad sepan que ellos practican la religiosidad popular dominicana.
¿Tú ves? Y que ellos bailan palo porque nuestra religiosidad popular, igual que todas las iglesias del mundo, tiene música. Claro. Entonces nuestra música son los palos, son las salves, es la zarandunga, que es nuestra música folclórica. Entonces el folclore y la religiosidad popular están unidas. Entonces por eso es que se nos hace tan difícil poder identificarse con esto, porque está estigmatizado y eso es brujería y el establishment no lo permite. Eso crea un círculo vicioso entonces, porque tú te avergüenzas y le das entonces más poder al que tiene el poder de mantener el status quo como está. Exactamente. Bueno, porque es el propósito. No, de exacto. eso. Exactamente. Entonces, lo que hace falta es que se rompa con eso, una rebelión popular, Se necesita, campesina. ¿verdad? No, o sea, no vamos a coger las armas, pero... No, pero que... No, yo te entiendo, No, lo que no, nosotros necesitamos es eso. Se me salió el comunista. Yo... Pero- y yo relajando No, todavía, pero... Pero algo peculiar, para que tú veas que sí, el arte y la música rescata y libera al ser humano. Sí, hay muchos que pueden en un momento adecuado tal vez mostrar algún tipo de resistencia a querer disfrutar de esa música de origen suyo. Ujú. Pero cuando tú vas a cualquier party, cualquier club y ponen unos palos O por ahí la gente se Mi amor, monta y pero lo todo el mundo se tira a la disfrutan. pista a bailar. Pero Claro. O sea, como que Claro. le sale eso Exactamente. del arma porque ya Sí. está ahí. Exacto, eso por ejemplo es un fenómeno que se dio aquí en Nueva York a raíz también de Ogún Balenyo de Nerolisa Núñez con los palos con la salve. Eso ya tiene un tiempo que pasó en Nueva York. Eso, por ejemplo, en las discotecas de la República Dominicana de clase media alta, eso no sucede. No. Tú ves, o sea, esto es un movimiento que es underground, que es underground de la gente del pueblo, ¿tú me entiendes? Que son la misma gente que su papá y su mamá, sus abuelos vienen del campo donde tú ibas cuando eras chiquito y bailabas los palos. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero también el destape de los palos se da en Nueva York. Es aquí que comienza eso. Eso, o sea, de comenzar a bailar unos palos públicamente en una discoteca. Eso en la República Dominicana no se ve. Y era algo un poquito underground aquí también, en el sentido de que se daban en los apartamentos, cuando hacían esas fiestas que eran, ¿sabes? Y que se Religiosas, hacen rituales, que todavía se Sí, hacen. Sí. hace poco Y nosotros en un fuimos a una. momento Claro. se salen o lo sacan del apartamento, entonces comienzan a tocar en los clubs de cumpleaños, los halls, como le dicen aquí, se rentan. Sí. Y después, que en cierta forma, para bien o para mal, sale Quinito con su álbum también, que le hace 2 o 3 cositas de palo, pues entonces ya ahí palo comenzaron limpio, ella me los sabe. palos ya que tocaban aquí en los apartamentos y en esos halls ya comienzan entonces a tocar en los clubes de baile. Exactamente. Y entonces Exacto. eso fue algo muy interesante. Claro, porque Quinito grabó ese CD después que salió en Nerolisa con su CD. Y Ogún Balenyo se hizo tan popular. Fue ahí que él vio esa oportunidad de poder mezclar un merengue con los palos, porque también muchísimas de las letras de los merengues viejos vienen de los palos, también. O sea, de ahí la inspiración fue esa, fueron los palos del campo. Entonces, eso es lo que sucede, que nosotros, como tú estabas diciendo ahorita, el Estado, tú ves, por ejemplo, Haití asume su negritud, nosotros somos guineos, nosotros somos de Guinea, ¿tú me entiendes? Nosotros, los cubanos también, los cubanos, o sea, esa música increíble de los batá y de todo, y ese orgullo de venir de África, en Brasil, en Bahía, Brasil. también, o sea, nosotros necesitamos, y ya está comenzando, inclusive ese movimiento, por ejemplo, está comenzando a florecer hasta exteriormente, con las muchachas dejándose su pelo y los muchachos de no desrizarse, que tú me entiendes, que bueno, nosotros tenemos el pelo rizo y así mismo que lo queremos tener, o sea, porque ya cuando las cosas se comienzan a mostrar exteriormente es que ha habido un trabajo interior. Sí. Tú sabes, Sí, esa es una la segunda, transformación sí, interna. exacto. Y esa es la sí. segunda etapa de cuando ya tú estás. Entonces, nosotros ahora que estamos ahí y necesitamos que eso
exacto, ¿cómo era que tú decías ahorita? Una rebelión, ¿no? Una rebelión. Una rebelión popular. Popular. ¿Tú me entiendes? ¿Qué Una eso está revolución. pasando? No, pues no llegamos ahí, fue menos. Pero nosotros necesitamos ese trabajo de identidad, porque el dominicano, hasta que no se asuma como hijo de africanos y de indígenas, nosotros nos vamos para aparte, porque nosotros no somos, lo que menos tenemos es de españoles. Eso sí, ¿verdad? Eso ¿Tú sí me es entiendes? Entonces, ¿cómo tú vas a enfrentar el mundo con una careta sin tú queriéndose blanco cuando tú lo que menos que tienes de eso y no conociendo, rechazando tu cultura real? Ujú. Entonces, para ir cerrando, el arte tuyo específicamente, eh, ya tiene más de 2 décadas tratando Sí. de empujar De ese 3 mensaje, décadas, 3 hace décadas 3 ya, décadas. motivando a uno, y no solamente al dominicano, sino también a todo latino, a reencontrar su arma, si se le puede llamar Sí, así. exacto. Esa conexión espiritual que viene a través de la música, pero también viene con las centrales de uno, que viene ya siempre hablándole a uno, pero uno no le hace caso. Entonces viene Ilka con la música de ella para que uno comience, o ellos están usando la música de Ilka, por decirle así, Exacto. como ese puente para conectar con uno. Claro, exacto, es eso mismo. Y también para mí es muy importante, y más nosotros que, por ejemplo, vivimos en otro país que no es el nuestro, que tenemos la oportunidad, y más en Nueva York, de poder conocer otras culturas, que nosotros, por ejemplo, si viviéramos en el Caribe, para nosotros poder ir a Martinica, para poder ir a Puerto Rico, no tenemos visa, ¿cómo llegamos? O sea, aquí en Nueva York coinciden toda esta gente de toda parte de Latinoamérica. Entonces nosotros podemos, como tu amiga peruana, tenemos la oportunidad de conocer todas esas culturas, ¿tú ves? Y también es una cuestión, hablando de lo que yo estoy haciendo ahora mismo, en este último álbum que hice, Vamos a Gozar, donde tengo también estoy haciendo fusiones con otros ritmos latinoamericanos, porque para mí es muy importante que la gente entienda también que nosotros venimos todos del mismo tronco, que nosotros todos fuimos primero indígenas, todos, y después nosotros tuvimos nuestros hermanos y nuestras hermanas africanas con los que nos unimos, porque en todo sitio, en todas las rebeliones, con la canción esa palenquera que tú estás oyendo también, por ejemplo, nosotros nos refugiábamos en los poblados de los indígenas. Los africanos nos refugiábamos con los indígenas porque ahí estábamos más seguros, porque nosotros conocíamos la tierra. Sí. ¿Por qué pasó el cimarronaje? Fue igual, nosotros tenemos que escaparnos los españoles, ya no aguantamos más este maltrato, vámonos para la loma. ¿Quién nos lleva el condeno? Los indígenas. Los indígenas, porque es su casa. Esa es su tierra. Entonces nos vamos los negros. El cimarronaje no fue africano solamente, fue indígena y africano porque era nuestra tierra y nosotros nos fuimos todos juntos para la loma, para los palenques. ¿Tú ves? Entonces ahí se comenzó a formar ese dominicano, ese dominicano, que es realmente esa mezcla de indígena y africano. Pero eso pasó en toda América, donde hay poblaciones negras. Entonces en este disco yo estoy juntando una cumbia que tiene, tú sabes que la cumbia viene de lo indígena con las gaitas y esto, con los tambores africanos. Nosotros todos hicimos lo mismo. Entonces en ese disco, señor, nosotros venimos toditos del mismo sitio. Entonces podemos acercarnos muchísimo más también. Sí. Para que el latinoamericano, y más nosotros estando en Estados Unidos en una posición política, nosotros somos los nuevos inmigrantes y tenemos que enfrentar lo que estamos enfrentando en estos momentos como Latinoamérica. No es como dominicano, no es como puertorriqueño, no es como peruano, es todo el mundo, somos un bloque, porque cuando tú te unes, que es tan fácil para nosotros, porque venimos del mismo tronco y tuvimos el mismo colonizador. Todos hablamos español menos los brasileños, los haitianos, que fueron colonizados por los franceses y toda esta gente, pero la mayoría de todos nosotros hablamos español. Nosotros podemos ser muy fuertes juntos, porque tenemos los mismos. Y aunque no hablemos el mismo idioma, tenemos algo en común. Mismo origen. Y también tenemos una historia de opresión. Exactamente. Que nos une. Sufrimos lo mismo, Sufrimos lo mismo. igual. Claro. Y como dice el título del álbum tuyo, vamos a gozar. Exacto, entonces también, exactamente, vamos a gozar porque esa música de nosotros es tan alegre
y a nosotros todos los latinoamericanos nos encanta bailar. Entonces Liborio Mateo, que fue un mesías que nosotros tuvimos en San Juan de la Maguana, él era un chamán, que curaba tanto mentalmente como físicamente, y también era un líder espiritual. Entonces él, haciendo esta botella, la tirindanga, que era la que le daba para la gente para la sanación. Entonces, como el propósito mío es nosotros sanar las heridas de que tuvimos esa historia de opresión colonial, de que hubo un genocidio, porque señores, en América hubo un genocidio. O sea, fueron muchos millones de indígenas que fueron asesinados. Sí. Millones. O sea, nosotros solamente hablamos de otros genocidios, pero en América hubo un genocidio, nosotros tenemos que tener eso claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, las personas de ahora no tienen, o sea, no es la culpa de ellos, o sea, ¿tú me entiendes? Y eso pasó hace mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que perdonar a esos ancestros europeos que hicieron esas atrocidades, tú sabes. Nosotros mismos también sanarnos de toda esa opresión y de toda esa victimización y surgir como el ave fénix, tú sabes. Nosotros ya estamos más mezclados que el caray, nos vamos a seguir mezclando. Ya nosotros somos otra gente, nosotros somos un híbrido y somos gente muy alegre que a través de la misma música y de la misma danza nos podemos sanar mirando que nosotros venimos todos del mismo sitio y tenemos todos la misma cultura. Entonces, con ese mensaje positivo, vamos para otro sitio. Vamos a pasar para otro segmento y vamos a gozar también. Vamos a gozar, seguir gozando. Nos vemos ahora, señores.